Bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas virtuales iberoamericanas de educación y tecnología. Los invito a que recorran conmigo el maravilloso mundo virtual de ISPA 3D. El mismo simula la realidad y estaremos conviviendo en la sala de conferencias en la cual visualizaremos las conferencias que han preparado los expertos de varias partes del mundo para nosotros para continuar reflexionando sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación. Vayamos a ver una. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad que muy contento de poder estar compartiendo estas terceras jornadas virtuales iberoamericanas de educación y tecnología. La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo este espacio con colegas, con expertos de diferentes países. Y hoy con un tema que considero que es muy importante, que es la construcción de ciudadanía digital en la era post-pandemia. Debemos tener en cuenta que la ciudadanía es un concepto que se va construyendo y construyendo de forma permanente, y esto es posible si contamos con la participación de todos. Es decir, para lograr una ciudadanía realmente sólida, todos deben participar. Por otro lado, sabemos que los medios digitales permiten ampliar esas posibilidades, permiten ampliar esa participación. Pero para que esto se pueda lograr, debemos contar con herramientas y con diferentes estrategias que nos permitan avanzar. No hay dudas que para ser ciudadanos plenos debemos también ser ciudadanos digitales y por supuesto que esto también de alguna manera ayuda a fomentar la cultura democrática. La pandemia, no hay duda que de alguna manera aceleró algunos procesos, lo que se refiere en realidad a cómo nos estuvimos familiarizando con los medios digitales, pero ahora vamos a ver cómo realmente podemos aprovechar todo eso en una construcción de ciudadanía. Y quería compartir con ustedes esta imagen. ¿Cuántas veces nos pasó antes de la pandemia, pero también considero que durante la pandemia se acentuó muchísimo más, de recibir noticias de este tipo? Noticias que a veces dudábamos mucho de su veracidad, pero ¿qué pasaba? La compartíamos. Nos llegaban noticias de este tipo por redes sociales, a veces por herramientas de mensajería. Y a veces, ¿no?, en lugar de tomarnos un tiempito para chequear las fuentes, para ver si realmente lo que nos estaba mandando era cierto, compartíamos. Yo recuerdo que me pasó en una oportunidad que me compartieron una noticia y me acuerdo que decía, ¿no?, al pie otro mensaje: comparto por las dudas. Pero ese por las dudas después se puede convertir en algo mucho peor, porque estamos compartiendo una noticia falsa que se empieza a compartir y compartir y compartir. Y después a veces es hasta muy complejo el decir, no, era falsa. Por eso debemos contar con estrategias para lograr que esto no suceda. Yo me imagino un poco a lo que es todo ese tránsito de información como esta autopista. Hoy estamos en un mundo que estamos hiperconectados. Hay sobreabundancia de información. Nos pasa que queremos buscar algo, entramos en Google y es muchísima información que a veces perdemos tiempo y no terminamos justamente encontrando lo que queremos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para no perdernos en esa autopista de la información? Y es la pregunta que les hago. Bueno, ¿todos los caminos llevan a Roma? Y bueno, eso lo vamos a tener que averiguar. Yo les podría decir que no, pero por eso justamente necesitamos estrategias para llegar a buen puerto. Este mapa creo que es muy, muy simbólico y es cómo se van conectando las diferentes búsquedas que se van haciendo en Google en este caso. Es impresionante. Y ustedes imagínense la cantidad de búsquedas que se realizan en un minuto. Acá está la cifra. O en segundos. El tráfico, ¿no?, de búsquedas de información que hay. Hay una palabra que seguramente la hayan escuchado, que es la de infoxicación. Que en realidad es un acrónimo, ¿no?, de información y xicación. A ver, es lo que nos pasa.
tanta la información que tenemos que a veces no sabemos qué hacer. Estamos como intoxicados de tanta información, pero bueno, debemos justamente contar con herramientas, con estrategias que nos permitan que esto no suceda. Y una de las tantas aristas que tiene todo esto de la construcción de ciudadanía digital es justamente el pensamiento crítico. Y qué importante es nosotros, como ciudadanos, poder generar nuestro propio pensamiento, poder comparar, poder discernir, cotejar qué información es veraz o cuál no, y poder formar nuestra propia opinión. Creo que a nadie le gusta formar opinión justamente con a veces noticias que comparten los demás y que son falsas. Bueno, justamente tengamos estrategias y herramientas para que esto no suceda y para poder desarrollar y para poder fomentar un pensamiento crítico sólido. Los invito entonces a tener el buscador Google, en este caso, a la vista, porque vamos a realizar una serie de pequeños ejercicios para que vean realmente cómo poder realizar búsquedas que sean certeras y que nos permitan justamente encontrar lo que queremos. Quizás en algún momento escucharon hablar de los operadores booleanos. Sé que el nombre suena medio extraño, igualmente no se preocupen que son muy fáciles de utilizar. ¿Qué son los operadores booleanos? Que también son conocidos como operadores lógicos. Son nexos que permiten conectar de forma lógica términos o grupos de términos para ampliar, limitar o definir las búsquedas. Y se llaman así, ¿no?, en honor al matemático George Boole, que es el que tenemos en la imagen. ¿Cuáles son? AND, OR y NOT. Son realmente fáciles de usar y, como les decía, ¿no?, si los combinamos, lo que hace es justamente incrementar de forma considerable la eficacia en las búsquedas. Y en resumen, como les aparece ahí la placa, ganamos muchísimo tiempo. ¿Les parece si comenzamos a ver de qué se trata cada uno de estos nexos? El primero es AND y sirve para unir. Por ejemplo, quiero buscar material sobre Batman y Robin. Entonces, si yo pongo Batman and Robin en el buscador, como pueden ver acá, Batman and Robin, ¿qué me va a mostrar? Solo los resultados que contengan todos los términos de busca especificados, independiente del orden. ¿Cuál es su utilidad? Indica que solo nos interesa un término cuando está en presencia de otro. ¿Y qué voy a encontrar? Voy a tener resultados que contengan los dos términos a la vez. Es decir, me van a aparecer información, pueden ser blogs, páginas web, lo que sea, en donde va a estar Batman y va a estar Robin. Por otro lado tenemos el OR, el otro nexo. En este caso sirve para elegir Batman OR Robin. ¿Qué muestra? Solo los resultados que contengan los términos señalados, tanto juntos como separados. ¿Cuál es su utilidad? Indica asociaciones entre las palabras. ¿Y qué voy a encontrar? Voy a tener resultados que contengan el primer término, el segundo o que contenga ambos. ¿Qué quiere decir? Que acá se amplía muchísimo más el espectro de búsqueda. Entonces, me pueden aparecer información solamente con Batman, solo con Robin o juntos. Es decir, a diferencia del otro nexo, este lo que hace es ampliar. El primero como que acotaba y este lo que hace es ampliar la búsqueda. Y por último tenemos el NOT, que lo que hace sirve para excluir, que muestra solo los resultados que contengan el primer término y no el segundo. Por ejemplo, si pongo Batman, not Robin, me va a aparecer solamente Batman, es decir, indica que uno de los términos no me interesa. ¿Por qué? Pues puede pasar, por ejemplo, que a mí me interese solo información sobre Batman y quizás justo vamos a suponer que hago una búsqueda como clásica, ¿no? Batman, pongo en Google. Y capaz que me aparece muchísima información,
aparece mucho sobre Robin, o no sé, cuando Batman descubrió a Robin, y eso no me interesa, a mí solamente me interesa centrarme en Batman. Por eso puedo utilizar este nexo para excluir. ¿Y que voy a encontrar? Justamente eso, no voy a tener resultados que contengan el primer término en el cual no aparezca el segundo. Es decir, solamente información sobre Batman. Así que son nexos que nos permiten justamente acotar o ampliar nuestras búsquedas. También existen otras estrategias de búsquedas, por ejemplo, si ponemos una frase entre comillas, me va a devolver la búsqueda en realidad exacta en donde está esa frase. Por ejemplo, también puedo buscar dentro de redes sociales. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque bueno, sabemos que las redes sociales hoy forman parte de nuestras vidas y ahí se maneja muchísima información. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar dentro de las redes sociales, simplemente tengo que agregar en el buscador el arroba a la palabra. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, arroba Batman, me va a aparecer información de Batman en las redes. Por ejemplo, que en Instagram, también puede ser en Twitter, en Facebook. Y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Esto lo estamos haciendo en Google, en el buscador que creo que todos utilizamos. También es importante saber que Google nos permite, tiene herramientas para hilar un poquito más fino las búsquedas, por ejemplo, por país, por año. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando estamos buscando artículos académicos? Existen a veces muchos artículos que no se encuentran en Google, pero sí los podemos encontrar en el Google académico. Lo interesante de acá es que también tenemos la posibilidad de filtrar por año, por orden de relevancia, por idioma, por tipo. También tenemos filtros mucho más avanzados y eso lo que nos permite también es acotar nuestra búsqueda. Y en este caso Google Académico permite acceder a papers, artículos científicos, que creo que también es importante tenerlo en cuenta. Como vieron, por ahora seguimos, ¿no?, con Google, con la herramienta de Google. También tenemos la búsqueda inversa de imagen. ¿Y por qué aparece esta imagen acá? Que en realidad tuve una anécdota que les quiero contar. Hace muchísimos años, no sé si tanto, pero hace 5 o 6 años, acá en nuestro país, en Uruguay, generalmente en el mes de octubre, hay un fin de semana que se llama Día del Patrimonio y ahí abren los museos, edificios históricos para que las personas puedan visitarlo. Recuerdo que fui a un museo y estaba la imagen de este señor, que no les voy a decir quién es para que ustedes hagan el ejercicio. Y recuerdo que, había una guía, varias personas. Entonces una niña, recuerdo que le pregunta a esa guía, ¿ese señor quién es? Y me acuerdo que la guía, de forma muy, muy segura, dice, ese es Juan Antonio Lavalleja, que Juan Antonio Lavalleja, acá en Uruguay, es una figura histórica, un libertador, que en realidad lo conocemos porque lo vemos desde que somos chicos en la escuela, hasta está en los billetes. Entonces yo dije, bueno, a ver, sin duda que Lavalleja no es. Seguro que no es. Entonces, la gente se fue, miró ahí y se fue. Entonces, ¿qué hice? Hice la búsqueda inversa y bueno, justamente no era esa persona. ¿Qué nos permite hacer la búsqueda inversa? Nosotros lo que hacemos es podemos pegar la URL de la imagen o subir una imagen y justamente nos permite conocer la fuente de esa imagen. Y esto sirve muchísimo. También pasó durante la pandemia que nos compartían imágenes y a veces eran imágenes que eran de dudosa fuente. Bueno, justamente con esta herramienta de Google nos permite realizar búsquedas inversas y sabemos la fuente, de dónde viene. TinEye también es una herramienta que nos permite hacer lo mismo. Nosotros subimos la imagen o pegamos la URL de la imagen y nos devuelve todas las fuentes de donde aparece esa imagen. Y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Otra herramienta que es interesante es Google Trends.
que acá dice descubre qué está buscando el mundo. Y acá lo que nos muestra son los trendings, las tendencias de lo que se está buscando en cada país. Y también eso, de alguna manera, ¿para qué nos puede ayudar? Nos ayuda en primer lugar para, de alguna manera, medir, ¿no?, la tendencia o lo que la sociedad está buscando en ese momento. Y también para conocer si una noticia que recibimos es falsa o no. Creo que, si, no sé, cuántas veces nos aparece, ¿no?, en páginas web o en las redes sociales, murió tal actor, murió tal actriz. Bueno, una forma de poder chequear y poder verificar es también a través de esta página, porque todo el mundo va a estar buscando. Igualmente, yo considero que hoy en día las redes sociales como Twitter, por ejemplo, es un excelente espacio para realmente chequear si una noticia es falsa o no. Lo que hacemos es buscar en el hashtag algo que esté relacionado con la noticia y seguramente nos aparezca. Pero, es decir, debemos contar justamente con esas estrategias como las que vimos, la de los nexos, la de Google, en este caso la búsqueda inversa de imágenes, para realmente chequear si una noticia es falsa o no. Y para cerrar, me gusta mucho esta frase de Arthur Clarke. Arthur Clarke fue el que escribió Odisea 2001 del espacio, y dice que sacar información de internet es como intentar servir un vaso de agua con las cataratas de Niágara. Y realmente es así, es tanta la cantidad de información que, bueno, si contamos con los vasos adecuados, justamente para poder servirnos esa agua, vamos a poder hacerlo. Pero justamente, tenemos que contar con estrategias. Yo considero que en estas diferentes estrategias que estuvimos viendo, podemos justamente, en este caso, poder chequear fuentes, poder saber de dónde viene la información, saber de dónde vienen imágenes, podemos acotar nuestras búsquedas, podemos encontrar información que sea certera, que sea veraz, que las fuentes estén chequeadas. Y obviamente que eso contribuye a una construcción, a un fortalecimiento del pensamiento crítico, porque como les decía anteriormente, qué mejor que formar nuestra propia opinión, y nuestra propia opinión a través justamente de nuestra indagación, de comparar, de cotejar, de descartar, de dudar. Y eso, no hay dudas que también va a tener un impacto en la construcción de una ciudadanía mucho más plena, que justamente creo que eso es, como parte de la sociedad, lo que queremos. Así que muchísimas gracias, la verdad que fue un placer poder compartir este pequeño espacio con ustedes. Nos encontramos en las redes, me pueden seguir en Twitter, en @iburone. Yo siempre digo que las redes son espacios de encuentro, espacios de construcción, espacios para crear verdaderas comunidades de aprendizaje. Muchas gracias por la atención y bueno, estamos en contacto.